Hola a todos y sean bienvenidos a mi canal, espero que estén bien el día de hoy. Hoy quiero hacerles una invitación especial a pensar, pero no de forma cómoda, sino mucho más real. ¿Cómo? 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 ¡No lo sé! No se me asusten, no es regaño, simplemente hay que abrir la mente a lo siguiente. Uy, me salió rima. Hemos estado rodeados con frases como yo siento que el libro es flojo, yo siento que el personaje no convence, y yo me pregunto, ¿qué sentimos exactamente? ¿Y por qué confundimos sentimiento con análisis? El yo siento que es una muletilla que solemos emplear en nuestras conversaciones, pero no nos damos cuenta del verdadero uso. Por eso dividí en 5 puntos para aclarar esto en este video. El decir yo siento que para expresar pensamientos es una forma de anestesia cognitiva. Como diría Byung-Chul Han en La Sociedad del Cansancio, la emocionalización constante del lenguaje genera una subjetividad que no puede debatirse, solo expresarse. Según el psicólogo cognitivo Steven Pinker en The Stuff of the Thought, el lenguaje que usamos moldea cómo concebimos el mundo. Si siempre decimos siento, dejamos de pensar el mundo, lo sufrimos, lo padecemos, le tememos. Me voy a explicar mucho mejor. Han dice que en nuestra época el lenguaje se ha vuelto demasiado emocional. Esto no sería algo, llamémoslo inocente, al expresar todo como sentimos. Por ejemplo, yo siento que esto está mal, en lugar de yo pienso que está mal. Las personas ya no discuten las ideas de manera racional, sino que simplemente expresan sus emociones. Y así, pues no se debate, no se argumenta. O sea, se está sufriendo, se expone lo que uno siente. Esto genera lo que ya había mencionado, una anestesia cognitiva, es decir, un adormecimiento de la capacidad de manera crítica. A eso me refiero. Por otro lado, Pinker sostiene que el lenguaje que usamos da forma a nuestra manera de ver el mundo. Si el hábito es siempre decir siento en lugar de pienso, dejamos de concebir el mundo como algo que puede ser analizado racionalmente y empezamos a vivirlo solo como algo que se sufre, que da miedo o que duele. No lo comprendemos ni lo pensamos, simplemente lo experimentamos. Leer es una experiencia emocional, pero la crítica literaria es un ejercicio analítico. Esa distinción que la hace Ronald Barthes en El placer del texto, el lector puede disfrutar, pero el crítico descompone ese placer, lo traduce, lo interroga. Miss Jackson. Aquí voy a empezar a hablar de dos puntos dos subpuntos de este punto. La primera es una lectura emocional, o sea, el lector común. Aquí se habla de la experiencia personal e íntima con el texto. Es cuando uno dice, me gustó, me aburrió, etcétera, etcétera. Es una lectura desde la piel, desde el impacto inmediato que nos causa el texto. Es completamente válida, pero es subjetiva y superficial si se queda solo ahí. Y la otra sería la lectura crítica, o sea, el lector analítico o el mismo crítico. Esta es una lectura más profunda que va más allá del gusto personal. Analiza las estructuras, decisiones narrativas, lenguaje, símbolos, ritmos, clímax, etc. Por ejemplo, el conflicto narrativo no se resuelve porque el clímax llega demasiado tarde. Aquí se usa la razón. Se desarma el texto para entender cómo está construido, pero eso es lo que Barthes llama el placer del texto, disfrutarlo. Sí, pero también interrogarlo, traducirlo, pensarlo, pero sin exigirle cosas. Esto es un punto así como extra, porque el exigir a un texto es pedirle cosas que deseas o imponerle un juicio, incluso de nuestra actualidad, para que el libro nos guste. Y eso es algo que pasa y por eso pues muchos se aburren, enojan de los clásicos, porque no tienen esas emociones, no tienen como esa parte moral de nuestra actualidad y pues por eso la gente como que los descarta. En resumen, decir me gustó es sentir. Decir el clímax falla porque llega tarde es pensar. Y la reseña literaria, la crítica, está en el segundo nivel. No abarca lo emocional, pero no se detiene ahí. Lo convierte en pensamiento.
En La condición humana, Hannah Arendt explica que el pensamiento auténtico no es automático. No todo lo que se dice ha sido pensado. Por eso hay que saber diferenciar los tipos de discurso, porque no todo lo que se dice tiene el mismo peso ni la misma intención. Vamos a usar el acto y la esencia. Mucha atención a eso. En los actos vamos a tener la opinión, los comentarios, las sugerencias y el debate. En las esencias, son como las definiciones de estas. En el primero es un juicio subjetivo, pero debe justificarse. Aristóteles en sí dice que una opinión sin justificación pues no tiene valor argumentativo. En el segundo punto, da contexto sin tomar partido. Es más bien informativa y no crítica. En el tercer punto, es una propuesta que nace del deseo de lo que quisiéramos, no necesariamente de lo que es. Y cuarto, es la forma más alta del discurso racional, enfrentar ideas con argumentos. ¿Pero por qué esto es importante?, se preguntarán. Y yo le respondo, porque mucha gente cree que ya está haciendo crítica literaria con solo opinar. Por ejemplo, a mí me gustó porque lo sentí lento. Aquí esto es una opinión, no un argumento. Si no hay una justificación más allá del sentimiento, no es pensamiento crítico. Lo mismo pasa en redes sociales, reseñas, foros, y se confunde opinar con argumentar, sugerir con concluir y comentar con analizar. Hablar en sí no basta, pensar en sí requiere esfuerzo, estructura y justificación. Una reseña literaria basada solo en emociones no construye saber, es una forma de narcisismo interpretativo. Eso no sé si exista. Sí. Todo gira en torno a mí, más no al texto. Todorov en La conquista de América nos advierte sobre esto cuando el otro, en este caso el texto, no puede responder y la interpretación se vuelve emocional. Ahora, la reseña emocional no construye saber si solo digo me encantó o me sentí triste o me hizo llorar. Estoy hablando de mí, no del texto. Eso no genera conocimiento compartido ni permite el debate. Se vuelve una especie de narcisismo interpretativo y el libro se convierte en un espejo de mis emociones, más no en un objeto de estudio o análisis. En segunda instancia, cuando Todorov habla sobre cómo los conquistadores no escuchaban al otro, solo imponían su visión, y si aplicamos eso a este caso, interpretar un texto solo es de mi sentir, o sea, del yo siento, sin atender lo que el texto propone, no hay diálogo real con la obra. Es como imponerle mi lectura sin permitirle hablar. Eso es como colonizar emocionalmente el texto. La verdad, las cosas como son. Pongamos un ejemplo. El arco de transformación del personaje es plano y eso debilita el conflicto central. Aquí yo no hablo de cómo me hizo sentir, sino de cómo está construido el personaje y cómo eso afecta a la historia, porque esto se puede debatir. O sea, que otro lector pueda estar de acuerdo o no. También se puede aplicar en otros textos y está fundamentado en el texto en sí, más no solo a mí. Si hablamos de lo que sentimos, es un espejo, pero si analizamos cómo está hecho el texto, es una crítica. Respondiendo a la pregunta del quinto punto, puedo decir que sí, pero el sentir no es el fin, es el inicio de un proceso intelectual. Por ejemplo, sentí angustia por la acumulación de descripciones sensoriales sin pausas narrativas. Ahí el sentimiento se convierte en un análisis formal. Como decía Susan Sontag, o Sontag, no sé cómo se dice en coreano. Interpretar no es reducir la obra a una experiencia personal, sino restituir su forma, su energía y su manera de existir. Sentir es un punto de partida y no un punto final. O sea, podemos partir de una emoción, pero esa emoción debe convertirse en pensamiento. Por ejemplo, me angustió. Aquí hay una emoción. Sentí angustia por la acumulación de descripciones sensoriales sin pausas narrativas. Aquí el sentimiento se analiza. ¿Qué lo produjo? ¿Cómo lo genera el texto? Eso ya es lectura crítica.
Sontag defiende la idea de que interpretar es mutilar la obra para adaptarla a lo que sentimos o creemos, sino revelar cómo está hecha, cómo vibra y cómo existe. Es decir, el análisis no mata la obra, la despierta. En resumen, sentir es válido, pero lo crítico debe preguntar por qué sentí eso, cómo lo logró el texto, y en esa búsqueda aparece el pensamiento literario. Si solo sientes, no estás reseñando, estás reaccionando. Si solo opinas, no estás pensando, estás declarando. Y si no argumentas, pues no estás en el discurso literario. Sentir en sí no está mal, pero si queremos que la literatura sea más que un eco emocional, necesitamos leer con rigor, pensar con pausa y hablar con sustancia. Así que la próxima vez que vayas a decir yo siento que este libro o novela es mala, pregúntate primero qué estás sintiendo, qué estás pensando, dónde lo sientes. No, perdón, ese no. Si no sabemos la diferencia, no estamos leyendo, solo estamos reaccionando. Y esto lo he visto en muchos canales de YouTube de reseñas de libros donde se está hablando solamente desde la parte emocional de lo que les hizo sentir la obra, y cuando veo en Goodreads o en alguna plataforma de reseñas, veo que tiene unas puntuaciones tan bajas de libros que cuando tú te sientas a analizarlos tienen muchísimas cosas positivas, y como lo había mencionado antes, en los clásicos ocurre demasiado porque la gente critica a los personajes o a la misma atmósfera o la trama, lo que sea, y dicen que son libros que nunca debieron ser escritos, nunca debieron publicarse, porque no están acordes a toda la parte moral o ética de nuestra era. Y eso es imponerle al texto lo que uno no quiere y hablar desde solamente el sentimiento. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que este video les haya hecho pensar o sentir con conciencia, y recordar que pensar también es una forma de amar los libros. No olviden dejarme en los comentarios sus opiniones sobre este tema, si les ha pasado o han escuchado a alguien usar esta muletilla. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle un like, activar la campanita de notificaciones para que les avisen de un nuevo video. Y si hay sugerencias para videos, pues ya saben dónde ponerlo. Yo me despido, que estén muy bien, hasta pronto.